¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante. Porque saben que son parte de algo más grande. Es la fuerza de los jubilados, que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad. Sin que los caen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes, que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos, que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia. Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera. Se gana con inteligencia, valentía y con esperanza. No es una consigna vacía. Es la fuerza de nuestra patria. Saludamos al querido amigo, gran prestigioso economista, Horacio Rovelli. Bienvenido. Querido Martín y todos los amigos de la radio, muchas gracias. Muchas gracias por tu generosidad para conmigo. Acá el grande sos vos, que luchaste toda tu vida. Una conducta toda tu vida. Yo trato de acompañar. Hay un problema que se corta el audio. No sé por qué. Que corte la imagen. Yo te escucho bien, ¿eh? Sí. Yo te escucho bien. Ahora te escucho bien también. Vamos a subirle un poco el audio. Horacio Rovelli, ¿por qué lo hemos llamado hoy? Porque hoy tuvimos la teoría de que no existe el análisis económico en la Argentina, porque es simplemente, por un lado, la mano del prestidigitador mostrando giladas, y por otro lado, un robo organizado, como en la serie La Casa de Papel, Los 7 Hombres de Oro, los Ocean Eleven de Clooney y Brad Pitt, es decir, un operativo de robo disfrazado de gobierno.
dijimos, bueno, y es así, es un operativo de robo disfrazado a un gobierno, con una población que no logra comprender este saqueo organizado por grandes grupos extranjeros. Acá lo hemos hablado muchas veces contigo, las 5 principales figuras, Milei es un payaso, pero las 5 principales figuras que manejan la caja, a ellos no les interesa la economía va a venir después, a ellos les interesa el sistema financiero, la paz financiera de la economía, si querés. La que llamaba Eduardo Basualdo valorización financiera del capital. Entonces, los 5 principales figuras, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werner, el viceministro de Economía José Luis Deza y el secretario de Finanzas de la Nación Pablo Kirchner, los 5 viven en Nueva York, cambiaron el domicilio para cumplir funciones acá, pero los 5 viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York, y los 5 trabajan para los grandes grupos de capital financiero de Manhattan, y lo hemos hablado también con vos otras veces, con los grandes capitales financieros de Manhattan, con BlackRock, con Vanguard, con Fidelity, con Pinco, con Franklin Templeton, con Gramercy, con Greylock, todos esos grandes capitales financieros de Manhattan, que son el cáncer que corre hasta los huesos a la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana tiene una deuda de 35,3 billones de dólares, 35, el Producto Bruto es 29,1 billones de dólares. Ellos producen 30 veces más que nosotros, pero tienen una deuda que supera su Producto Bruto. Es cierto, China tiene 850.000 millones de dólares, una vez y media de nuestra producción. Nosotros producimos un poco más de 500.000 millones de dólares y China tiene título del Tesoro por 850.000 millones de dólares. Pero eso es solamente el 2,15% de la deuda del Tesoro de Estados Unidos. Japón tiene un poco más, tiene un 3%. Juntando todos los países, apenas se llegan al 16%. El 84% restante lo administran BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, o sea, el capital financiero Manhattan. Lo que hacen allá lo quieren reproducir acá. Lo que están haciendo allá lo quieren y lo están reproduciendo acá. Por eso, vos ves el avance sobre el sistema financiero nuestro. Vamos a dar un ejemplo claro y concreto de esto. El Banco Galicia, del cual Sarmiento diría esa oligarquía con olor a bosta, comandada por los Brown, Armando y Federico Brown de la Anónima y de la Patagonia Trágica, los abuelos, bisabuelos de estos Brown, los Ayerza, los Casani, todo lo que Sarmiento llamaría la vieja oligarquía nuestra, hoy tiene participación en el Banco Galicia. El 34,5% del Banco Galicia tienen 2 directores, lo tiene el capital financiero Manhattan. Es más, ellos tienen un banco, es el HSBC, los principales accionistas del HSBC son BlackRock y Vanguard. El HSBC es un banco que está acusado de lavado de dinero en todo el mundo. Tenían que lavarle la cara y trazarlo, hacen que Galicia lo compre. Hoy no se llama más HSBC, hoy se llama Galicia Más. Lo compra el Banco Galicia, paga teóricamente 650 millones y lo compra, y es más participación de los grupos extranjeros dentro del Banco Galicia. No es que el Banco Galicia haya sido una maravilla, pero era un banco local de capital nacional. Hoy es un banco, sigue siendo, porque tiene el 51% teóricamente en poder de la burguesía local, pero el capital extranjero ya tiene el huevo de la serpiente adentro. Y lo mismo ha hecho con todo el sistema financiero. Por eso que Caputo y Bausili manejan la caja, por eso que Caputo y Bausili dieron este negocio, que lo vimos delante de nuestros propios ojos, levantaron una letra y ahora están colocando una tasa de interés astronómica en lo que llaman LECAP, letras capitalizables, lo que se llama LECAP, letras capitalizables, que capitalizan interés, pero han pagado una tasa de interés del 3,2% mensual para llegar hasta el 31 de julio. Y después el 31 de agosto, así, o sea, por corto plazo. Han dado pases por un día. O sea, vuelven a la mesa de dinero a lo peor de Martínez Dios, propiciado por el capital financiero extranjero. Entonces estamos pagando de intereses más que lo que se le paga a los jubilados. En un mes, a los bancos, por esta jugada que hicieron ellos, de transformar las leyes y colocar 4,7 billones de pesos. Tenían en dólares al tipo de cambio oficial, que eran 3.700 millones de dólares, 3.800 millones de dólares, nos está costando 141.000 millones de pesos. Con esa plata le podrían pagar a los jubilados lo que Milei vetó, de dar un aumento del 7,2%, y llevar el bono que cobran los jubilados de 70.000 pesos desde abril del año pasado,
llevarlo a 110.000 pesos y ajustarlo por inflación. Con lo que le están pagando los bancos, podrían pagar holgadamente lo que vetó Milei de la ley a favor de los jubilados y pensionados del ANSES. ¿Se puede pensar en un plan para apoderarse del país y explotarlo para todo el sistema financiero? Por supuesto. El avance financiero es solamente para endeudarnos. Es lo que está diciendo la estafa. La estafa es que nosotros estamos colocando le CAP, letras capitalizadas, no CAP, son títulos que se van agrandando por la deuda, por los intereses de la deuda, son títulos que crecen por los intereses de la deuda. Entonces, esos títulos que crecen la deuda nos hacen una deuda astronómica. Nosotros, cuando se fue el inútil Alberto Fernández, la deuda, que era una barbaridad, eran 370.000 millones de dólares. Y ahora es de 480.000 millones de dólares. Aumentaron la deuda en 110.000 millones de dólares. Aumentaron la deuda en un poco más de un año y medio de gobierno en 110.000 millones de dólares. Toda esa monstruosidad de deuda después la van a convertir, después de las elecciones del domingo 26 de octubre, la van a convertir en vaca muerta, o sea, en petróleo, en gas, en litio, minerales raros, en cobre, en oro, en plata, en agua potable, en agua pesada, en hierro, en todas nuestras riquezas naturales y en las empresas públicas que le permite la ley 27742, esta ley que ellos llaman ley base, y donde está la privatización de Aguas Argentinas, o sea, de Aguas Argentinas está ya dicho Manuel Adorni, el vocero presidencial, que van a privatizar Aguas Argentinas y van a licitar Belgrano Carga. Ya comienzan con esto, pero hay una serie de empresas que están para privatizar o licitar, también están para licitar las 4 centrales hidroeléctricas que tenemos en la Patagonia, Pira de Águila, Alicurá, Chocón, Cerro Colorado. O sea, avanzan sobre nuestros recursos naturales y sobre lo que le ha costado Pira de Águila. Toda esta represa la hicimos nosotros, la pagó el Estado argentino y ahora la van a licitar nuevamente para dársela al sector privado. Esto es lo que están buscando, hacer un país con el predominio extranjero del gran capital, que inclusive tiene hegemonía sobre el capital local, porque pasan por encima, que tampoco es como la de Banco Galicia, no es una garantía nada, pasan por encima de los Roca de Techín, de la Compañía General de Combustible de Ernequian, de Pagani de Arco, o sea, pasan por encima de lo que era la burguesía local, los que estaban asociados en AEA, en la Asociación de Empresarios Argentinos, pasan por encima de ellos. La discusión en el Club de Petróleo de fin del año pasado, donde se tuvo que ir Eduardo Rodríguez Chirilo, y quedó Daniel González como viceministro, inventan un cargo de viceministro coordinador de energía y transporte para desplazarlo a Eduardo Rodríguez Chirilo, demuestra lo que estamos diciendo, la hegemonía del capital extranjero, inclusive sobre el capital local. Obviamente, bueno, ahí Claudio Orellano te quería hacer una consulta. Horacio, ¿qué tal? Buen día, un gusto grande y toda mi admiración y respeto para vos, porque sos un luchador de ellos. Te leo y siempre estás ahí polemizando sobre los horrores que nos ocurren en el país. Es cierto, Milei es un payaso, pero no hay que subestimarlo tanto. Es un payaso, es un delirante, es un psicótico, que hay que ponerle chaleco de fuerza cada rato por las locuras que comete. Pero más allá de eso, lo que estoy observando, y primero el negocio que se van a hacer los Menem con el Banco Nación Sociedad Anónima, eso me tiene realmente preocupado. Y después estoy observando a propósito de eso, por eso digo, qué lástima que en 43 años de democracia no hayamos derogado la ley de entidades financieras, es la cantidad de bancos que están cerrando sucursales a lo largo de todo el país, dejando a miles y miles de trabajadores sin trabajo, y bueno, cerrando sucursales me parece que estamos empezando a ver claramente, palmariamente, el saqueo a la Argentina por parte de los bancos que están siendo subvencionados por parte de este gobierno vendepatria, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, yo digo que es un payaso, pero es un payaso dañino, o sea, no estoy diciendo que es inocente, es cómplice todo esto. El jefe político, claro, el jefe político de Milei es Marco Sinese, Marco Rubio, que es el canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos. Y los jefes económicos, por eso acordó con ellos, acordó con los grupos financieros, con Blackstone, acordó con ellos, por eso nombró a todo el equipo de Blackstone. Caputo, Bautista, esto es el equipo de Blackstone. Ahora,
lo del Banco Nación es saquearlo al Banco Nación. Lo saquean, lo mismo había hecho en su momento Caballo, saquean porque lo quieren. El Banco Nación es el principal banco por volumen de depósito y por volumen de préstamo. ¿Quién lo quiere comprar? BlackRock tiene un chumbo interés en quedarse con el Banco Nación. O sea, ellos también ellos dicen necesitamos privatizar porque tenemos deuda. O sea, el saqueo, darle a los Menem este negocio, es para volver a debilitar más al Banco Nación. Ellos quieren vaciar el Banco Nación y privatizarlo. Ya lo habían intentado con Menem en su momento. Y ahora casualmente son los sobrinos nietos, no sé qué son estos de Carlos Menem. Son sobrinos de Carlos Menem. Sí, exacto. Que hacen un negocio. E hijos de Eduardo algunos. Algunos hijos de Eduardo. Exactamente. Bueno, estos tipos lo que hacen es un saqueo más. Pero en realidad, vienen, el que quiere quedarse con todo es BlackRock. Por eso, estos corruptos, son todos funcionales, se enriquecen ellos. Mirá, tal vez el mejor ejemplo sea la provincia de Catamarca. Vos sabés que la provincia de Catamarca son 34 familias, han hecho lo de Palazón Negro, lo bajo la hombrera, han sacado oro y cobre por declaración jurada, han hecho un negocio, claro, ellos se enriquecieron, tienen casa en Miami, etcétera, pero la provincia está más pobre. Yo conozco Andalgalá de chico, porque mi mamá era maestra, tenía una compañera que era maestra que vivía en Andalgalá y ido varias veces. Nosotros sacamos el agua del río Andalgalá, la hervíamos y cocinábamos con eso. Los animales bebían directamente el agua. Hoy no pueden, contaminaron todo. Ricardo Plazaola te quiere sumar. Bueno, esta situación que estamos teniendo, que hay que hervir muchas veces el agua. Estás con problemas de sonido ahora. A ver, cortate la imagen. A ver si ahora se escucha mejor. ¿Me escuchás, Rogelio? Cortá tu imagen. Ahí te escucho, sí. Ahora sí salís bien, ¿no? Ahora salís bien. ¿Hago una pregunta? Te escucho. Sí. Bueno, similar a la que hice un rato antes, Horacio, a mí me parece que estamos conociendo este diagnóstico, lo estamos conociendo bien, se sabe todo lo que pasa, ¿no? Modernamente, incluso nuestros acusados, nuestros enemigos, yo los llamo enemigos directamente, no lo niegan, van al frente, reafirman sus metas de destruir el Estado y de vender a la nación, etcétera, etcétera. Se dice todo y se acepta. La cuestión, yo creo, es nosotros podemos diagnosticar todo y preparar un plan de reacción contra esto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Te pregunto, sin la corporación mediática, por ejemplo, sin la justicia cómplice que boicotea cualquier iniciativa soberana, en fin, en una situación en que está todo absolutamente rifado. ¿Cómo ves el camino para recuperar una conducción que nos junte a todos debajo de un proyecto común? Que el proyecto sí se puede hacer, pero no tenemos la forma de ejecutarlo porque tenemos demasiados enemigos en la marcha. Por supuesto, el enemigo es muy grande y muy poderoso. Por supuesto, el enemigo, Ricardo, coincido con vos, el enemigo es muy grande y muy poderoso. Ahora, nosotros tenemos el pueblo argentino. El que tiene que tomar conciencia es el pueblo argentino. En 1806 y 1807 quiso tomar lo que era el Virreinato del Río de la Plata. El ejército inglés, que era el ejército más grande del mundo, habían triunfado en Trafalgar y sin embargo lo vencimos. Lo vencimos en 2 batallas campales, como fue la 1806 y 1807, con el pueblo en la calle. Acá si no toma conciencia de nuestro pueblo estamos perdidos. El mayor poder que tenemos nosotros es en el seno del pueblo y para eso necesitamos un programa, un proyecto nacional. Yo estoy trabajando en un foro que se llama Foro de Economía y Trabajo, que está un sector de la Secretaría, el sector de la Corriente Federal que dirigen el gringo Héctor Amichetti y Sergio Palazzo, las 2 CTA, sectores de pequeñas y medianas empresas, y hacemos propuestas permanentemente, de todo, propuestas de la industria, del sistema financiero, el agro. Tenemos propuestas, pero como decía vos bien, Ricardo, no tenemos acceso a la población. Hay pocos programas como el de ustedes que se pueda hablar abiertamente de esto. La gran mayoría de la gente calla por cobardía o por omisión o por carpetazo, por lo que sea, son cómplices de este modelo. Y el pueblo argentino está
lo decía mejor que yo, lo decía recién Luis Allen cuando decía que no había una perspectiva nacional y popular de verdad, que no podíamos ni siquiera volver a la fuente de la Constitución del 49, los artículos 38, 39 y 40, que decían claramente que los recursos naturales son del Estado argentino. Bueno, toda esta realidad que estamos sufriendo, que la vienen preparando hace mucho tiempo. Vos ves cada caso puntual. Tomemos el caso de AISA, de Aguas Argentinas. Lo vienen preparando hace rato largo. Vienen preparando hace rato largo el desembarco de Mecorot. ¿Quién lo traía a Mecorot? Guado de Pedro. Guado de Pedro era el ministro de Interior, me acuerdo, de 10 provincias. Entonces, cuando vos te estás con esta traición interna, es muy difícil. O sea, hay que desenmascarar a los que quieren parecer como amigos del pueblo y no lo son. Claro. Los que quieren parecer como amigos, no podemos hacer alianza con gente que es funcional. Vos no podés servirle a Mecorot y pensar que vas a manejar el agua y que vas a hacer un uso eficiente del agua, que es la mentira que dijo en su discurso Guado de Pedro. Entonces, cuando vos tenés esta situación, tenés el enemigo adentro. Tenemos un pueblo que está embrutecido, que está envilecido por la propaganda liberal y por la propaganda de los grandes medios, que son todos funcionales al poder económico, sobre todo al capital extranjero. Hoy, Mañeto como compra, el grupo Clarín como compra, que es socio de... Mirá el caso de Mañeto. Mañeto es socio de David Martínez, que es un mexicano que vivió toda su vida en Estados Unidos. David Martínez es el dueño de una empresa que se llama Fintes. David Martínez es socio de BlackRock en México como proveedor de ahí se te volvió a ir la voz. Empresa mexicana de petróleo. Y además, junta, a ver, si me borran la imagen, por ahí puedo salir mejor. Decime Martín, si me borran, ahora si está me sacan. Ahora se escucha. Bueno, lo que estaba diciendo que David Martínez es un mexicano que vivió toda su vida en Nueva York, en Estados Unidos. Sí, el que tenía ganas 9 acá. Exacto. Y aparte es socio de Clarín en Telecom, y compraron Telefónica. Bueno, David Martínez es socio de BlackRock en Sinaloa, no en la droga, sino en el litio, hace una explotación de litio con una empresa que es de BlackRock en México. Además, David Martínez es, junto con BlackRock, el principal proveedor de Pemex, que es la empresa 100% del Estado mexicano de petróleo. Bueno, estos muchachos, David Martínez y Mañeto, son socios en Telecom. Compraron Telefónica Argentina, Movistar. En Telefónica Argentina también tenía participación BlackRock, por eso la vendieron. Compraron 1.245 millones de dólares. 1.245 millones de dólares tomó un crédito. ¿Quién se le dio el crédito? BlackRock. Vanguard, que los grandes bancos manejados por ellos le dieron los 1.245 millones de dólares. Por eso, vos fíjate que Clarín le pega a Milei, a veces, otras veces no, pero no lo toca a Caputo, porque el acuerdo con BlackRock le financió. Claro, Clarín dice, no importa, el país vuelve por el aire, y tal se metió con el monopolio de la comunicación. Y pelean contra el LIM de México. Bueno, acá tenés un claro ejemplo de la penetración económica y capital extranjero con un grupo local, que era el grupo de Clarín, el grupo de Mañeto. Y Mañeto se subordina al capital financiero extranjero. Ahí tienes un ejemplo claro de cuál es el modelo que están haciendo. Y nosotros no decimos nada. Los grandes medios son Clarín, La Nación, todos tienen participación detrás del capital financiero atrás, porque o son socios del capital financiero y o le deben plata. Caso Clarín que le debe plata, le debe 1.245 millones de dólares. Por lo tanto, él se va a subordinar. Cierra la ronda Osvaldo Casela. Hola, Horacio. Justo sacaste el tema del agua, donde está jugando ahora que Cornejo en Mendoza le entrega a Elsenstein el manejo del agua, y parece que están muy avanzadas las negociaciones con San Juan también para que se quede con el agua Elsenstein. Supongo que el próximo AISA el dueño va a ser Elsenstein. Ahora, ¿quién lo banca a Elsenstein? ¿Quién es el patrón de Elsenstein? Mira, Eduardo Elsenstein pertenecía al grupo Soros. Acordate que él vino como representante del grupo Soros. Todos ellos son sionistas. Larry Fink también es sionista. Soros tiene más de 95 años, está senil, lo sacaron. El actual secretario, secretario de Estado, pues el ministro de Economía, el secretario del Tesoro, que es Alejate del micrófono.
En 1990 empezó a trabajar como mesa de energía del Grupo Soro. En el 2015, ¿está bien? ¿Me escuchan bien? Sí. No. Dale, Alejate del micrófono, ¿Sí, no? ahí. Sí. ¿Ahí me escucha? Sí. Dale. Ahí, Martín. Dale. Alejado del micrófono, sí, ahí. Bueno, ahí me pongo. Decime si me escucha bien. Sí. ¿Osvaldo me escucha bien? Sí. Mirá, Scott Bessent, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, hizo toda su vida la carrera del Grupo Soro. Solo se desmembró. Uno de los que se quedó con un pedazo del Grupo Soro es Larry Fink, es BlackRock. Después lo superó. En el 2015 el director financiero del Grupo Soro era Scott Bessent. En 2015 el director a servicio llegó a ser el director financiero. Y él, junto con su segundo, se llama Michael Carmino, se fueron a crear un fondo que se asoció a BlackRock. Es más, para ser ministro de Economía de Estados Unidos, secretario del Tesoro, tuvo que, por declaración jurada, se desprendió de su participación en BlackRock, no por $521.000, que sería lógico, fortuna personal de él, por $521 millones. Una persona, Scott Bessent, tenía $521 millones, se sale teóricamente, por declaración jurada, Volvé a alejarte del micrófono. Eduardo Eilten también venía del Grupo Soro. Y Scott Bessent, los dos pertenecían al Grupo Soro. Eduardo Eilten y Scott Bessent, los dos pertenecían al Grupo Soro. Ahora, Soro no era el financista de toda la corriente feminista, de las políticas woke, y todo eso no lo acusa, ¿no era Soro? ¿Cómo? Bueno, sí, como apariencia. Vos sabés esa frase que le hace decir, dice... Para dividir nada más. Claro, nada tiene más bella apariencia que la falsedad. Nada tiene más bella apariencia como apariencia. Sí, en ese momento había que hacerse progresista. Escúchame, si tienen que recitar a Gramsci o a Marx, te juro que lo saben de memoria. No tienen problema. Ellos se pueden disfrazar de... Pero claro, no tienen problema en disfrazarse lo que sea. Lo que sí es concreto que tienen sus intereses. Y acá el agua, sobre todo en Mendoza, los huarpes protegían el agua. Sigue existiendo el sistema de Tomero. Te das cuenta que el agua es algo crítico en Mendoza. Y se lo hace a Eduardo Eilten. Esto como le das al gato que te cuide la sardina. Este es el problema que tenemos. Nosotros estamos gravemente, una sociedad gravemente enferma que no distingue al enemigo. Y tenemos quienes son los que pasar. No, yo creo que el enemigo está adentro, sabe muy bien. Y la Lubatich, la logia esta, la Lubatich, esa que está tan enamorado del presidente, que lo tiene, que también juega están todos esos. ¿Qué se sabe de eso? Y bueno, mirá, es una de las logias, como la logia masónica que tienen ellos. Por eso va siempre... Alejate del micrófono. Frente a los muros. Funcionalmente juega como una logia, como si fuera logia masónica. Los sostienen a ellos, hacen acuerdos entre ellos secretos, y estos acuerdos secretos después se van plasmando en obras. Ellos van anticipando, ellos saben lo que van a hacer. En el caso concreto del agua, lo estamos viendo ahora, pero también en concreto lo de AISA. Lo de AISA vinieron a sacar lente de agua, empezaron haciendo ya muchas cosas para llevar a desembocar en este desastre que va a ser que se van a quedar con el agua como un recurso importantísimo. Y la Argentina tiene la mayor reserva de agua potable del planeta. No solamente el acuífero guaraní, tenemos también nuestra porción de la Antártida, que es una gran porción de agua dulce. Claro. Horacio Robelli, muchísimas gracias. Tenerte acá el Día del Amigo es un lujo para nosotros. El lujo para mí de poder compartir el programa con ustedes. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, querido compañero. Muchas gracias, Horacio. Gracias a ustedes. Porque los que hoy se ocupan de las jubilaciones son los mismos que dejaron jubilaciones de $80, cuando hoy las jubilaciones están arriba de $350 en una economía más abierta. Por ende, cada dólar compra más que antes. Bueno, por si no se dieron cuenta, quien habla es el presidente de todos los argentinos. Y claro, uno entiende que en campaña electoral las cosas se exageran, se maquillan, se retocan, se retuercen, cada uno en función de sus intereses. Y esto es lo que hacen los políticos, sobre todo los políticos desenfrenados.
Y si algo que tenemos es un presidente desenfrenado, desmesurado, capaz de retocar, maquillar, retorcer o incluso mentir los datos. El laburo de los odiados periodistas, y esto sucedió, esta frase se escuchó ayer en la Derecha Fest, un festival convocado para consolidar la batalla cultural contra todo lo que sea ideas progresistas, o ellos le llaman de zurdos. Tenía un panel especial para odiar a los periodistas, o sea, a nosotros los periodistas que no aplaudimos como focas las cosas que dice Milei. Y bueno, una de las labores del periodismo bien entendido, no del periodismo militante, el periodismo bien entendido con una dosis de distancia entre la ideología y la realidad, es esta. Y ahí donde el presidente dice que hoy por hoy las jubilaciones están arriba de los $350, uno tiene que decir, en verdad no es lo importante la cotización, si son $80 o $350, sino que la verdad es el poder adquisitivo que tienen o no esas jubilaciones. Y todos los estudios que hay, desde los oficiales a los privados, indican que el poder adquisitivo de las jubilaciones bajó. Bajó por varios motivos, porque primero porque hay un deterioro frente a la inflación punta a punta de toda la gestión Milei. Recuerden, por eso es que hay una ley en el Congreso que está buscando compensar ese deterioro frente a la inflación, que fue del 7,2 en el haber y bastante más en el bono, que debería estar en 110 mil pesos, y es justamente lo que Milei va a vetar. Ayer dijo que ya tiene firmado el veto para que la ley de jubilaciones, la ley que compensa este deterioro jubilatorio, no se convierta en ley justamente y no exista ese aumento. Ese es uno de los primeros puntos en los cuales Milei está mintiendo. El segundo punto es que todo el mundo lo sabe, o por lo menos todos los que viven de una jubilación saben, que sobre ese haber jubilatorio ya deteriorado frente a la inflación punta a punta de Milei y que ya venía pobre de los tiempos del peronismo de Massa y Alberto, sobre ese haber hubo incrementos, o sea, de ese mismo bolsillo pobre del jubilado, ahora salen los incrementos en agua, en luz, en gas, en telefonía celular, en internet, en todo lo que ustedes quieran. Y sale también el incremento de lo que tienen que pagar por el recorte de los medicamentos del PAMI. Entonces, todo lo que dejaron de recibir como beneficios o todo lo que se convirtió en aumento también muerde esa jubilación. Entonces, lo que hay que pensar no es la cotización en dólares de las jubilaciones, sino para entender la verdad de lo que está pasando en la Argentina, es el poder de compra de las jubilaciones. Del mismo modo el poder de compra de cualquier salario o de la vida cotidiana de la gente. Por eso, cuando Milei dice, nosotros llevamos las jubilaciones a $350, sí, pero ¿y con $350 qué se compra hoy en la Argentina? Mi nombre es Marcelo Estrada, del gremio docente, UPC, gremio docente de Córdoba. Primero decirle a todo el país que no tengan el prejuicio de que todos los cordobeses somos mileístas, para nada. Acá vamos a tener más gente que el otro lado. Estoy totalmente perjudicado, quiero decirlo, con el gobierno de Milei. Hace 2 años yo estaba viendo mucho mejor, no sacó el incentivo docente a Córdoba, pero también soy crítico del gobierno de Yardora. Claro, el que habla es un docente que participó de lo que se llamó ayer con el Ingenio Popular Cordobés una contracumbre de la Derecha Fest que se llamó Milei Culiadazo. No les voy a traducir el cordobés lo que significa culiadazo, pero bueno, dice el muchacho, no se lleven la impresión de que acá en Córdoba somos todos mileístas, y la verdad que lo votó el 80% de los cordobeses, por los motivos que sea, porque Yardora y Schiaretti terminaron acordando con Milei, y acuérdense que Schiaretti y el cordobesismo le dio varios funcionarios al primer gabinete de Milei, del cual creo que no queda ninguno a esta altura del partido, y ahora intentan presentarse como una tercera vía. Y también hay que recordar que ese 80% de la población cordobesa, seguramente entre ese 80% de la población cordobesa, hay varios afectados por el modelo Milei. Porque el modelo Milei para Córdoba generó desindustrialización. Buena parte de las fábricas metalmecánicas, las automotrices, están para atrás por la apertura de importaciones. Pero también el campo, que fue el que votó con las 2 manos a Milei, hoy por hoy están diciendo,
Dicen que van a bajar las retenciones, pero no las bajan, con lo cual abrimos siempre ese paréntesis y decimos, tan fácil no era bajar las retenciones, no es que era un capricho del peronismo. Macri no la bajó el peronismo obviamente, no las bajó Cristina, no la bajó Alberto, no las baja nadie, porque si no el Estado argentino no se puede sostener, porque tiene que utilizar esa plata para los gastos corrientes y también para pagar la deuda. Entonces es muy fácil bajar las retenciones, ¿no? Por ahora son promesas vacías. Ayer otra vez el ministro de Economía, Luis Caputo, sacó un tuit diciendo es una prioridad para nosotros bajar las retenciones, palmada en el hombro, siga, porque las retenciones no las van a bajar, sino que, es más, lo poco que habían bajado lo volvieron a subir este mes. Entonces, en esa Córdoba del 80% que votó a Milei, tampoco hay un boom de turismo. Habría que ver cuáles son las reservas reales, la cantidad de gente real que fue a Córdoba en vacaciones de invierno. Ya se sabe que la temporada de verano fue una catástrofe, porque lógico, te convenía mucho más irte a Chile, a Brasil, irte a cualquier lado, que pagar lo que tenías que pagar para una pieza o una cabaña en Córdoba. Entonces el modelo Milei hasta acá a los cordobeses los traicionó. Pensaban que iban a convertirse en Barcelona y en verdad terminaron convirtiéndose en algo mucho más parecido al promedio de la Argentina en crisis. El plan de estabilización, sin lugar a dudas, este programa económico que diseñó el mejor ministro de Economía del mundo, Toto Caputo, nos supera ampliamente, porque no solo hemos bajado la inflación más rápido, sino que además lo hicimos sin expropiaciones tipo Plan Bonex, lo hicimos sin tener una hiperinflación o dos hiperinflaciones altas antes, lo hicimos sin controlar precios, lo hicimos sin fijar el tipo de cambio. Lo hicieron endeudando al Estado. Esto es lo que hay que tener en cuenta, y la verdad de la historia es que esa baja de la inflación autoinfligida por Milei después de la devaluación la hicieron endeudando al Estado, y otra vez siguen generando una bola de nieve de dos deudas. Por un lado, de deuda externa tomada al Fondo Monetario Internacional. Acuérdense que en abril de este año, cuando estaban frente a un problema de cesación de pagos o corrida cambiaria, como lo quieran llamar ustedes, tuvieron que ir a pedirle al tío FMI, con el aval del tío Trump, que les pusieran 12.000 millones de dólares, de los cuales ya se fumaron 44.000, porque la gente que tiene unos mangos no les cree y si puede va y compra dólares. Esa baja de la inflación está sostenida artificialmente. Ahora, ya que no pueden volver a pedir al FMI, y el FMI no les está dando la cuota que les había prometido que le iba a dar, se está sosteniendo en una bola de nieve de deuda interna. Ayer otra vez lograron bajar 25 pesos el dólar, y cerró a 1.275 por abajo de los temidos 1.300 pesos, a fuerza de subir la tasa de interés y volver a generar la bicicleta financiera. Entonces recuerden siempre esto que yo les vengo diciendo de la semana pasada. Mientras le niegan la plata a los jubilados, le dan la plata a los bancos, porque eso genera más deuda, más deuda, más deuda. No hay plata para pagar para nada, para ninguna de las buenas causas, de jubilados, universitarios. No hay plata para nada de eso, pero sí hay plata para mantener la bola de nieve de la deuda, que en algún momento va a haber que pagar. Las comparaciones. Milei más o menos emitió 100.000 millones de dólares de deuda en lo que va de su mandato, lo mismo que tardó 10 años el gobierno de Carlos Menem, y lo mismo que tardó 4 años el gobierno de Macri. O sea que la velocidad de emisión de deuda, ya sea externa o interna, del gobierno de Javier Milei supera a todas las experiencias liberales anteriores. ¿Qué plan es ese, Milei? Un plan de desindustrializar, un plan de hambre, un plan de desempleo, un plan donde el salario no alcanza, donde la gente no llega a fin de mes. Ese es el plan que tienen, que es que todo anda genial. Si en la provincia de Buenos Aires y en el país, con la política de Milei, está todo parado y la plata no alcanza. El problema, ahí lo tiene Axel Kicillof, el problema es que por algún motivo, después de todo lo que ha sucedido en este año y medio de gestión de Javier Milei, por algún motivo el peronismo no logra apasionar a la gente desencantada. Y esto es lo que se ve en vastos electorados.
ya sea por la desconfianza que generaron, ya sea por el festival inflacionario con el que se despidieron, el peronismo no logra generar el efecto péndulo. Es verdad que no están proponiendo muchas ideas y muchas caras nuevas, lo que se ve en el peronismo, incluso con Cristina presa, con Cristina impedida de ser candidata, lo que se ve son más o menos los mismos de siempre, y entonces ahí es donde el peronismo no está proponiendo nada nuevo. Se verán las elecciones si este nada nuevo alcanza, ¿no? Si habrá una memoria de la gente, si bueno, Milei nos está llevando a un lugar horrible y vamos a volver a votar al peronismo, o si funcionará el discurso del gobierno diciendo este sacrificio que nosotros hicimos hasta acá va a servir para tener un futuro venturoso, que es lo que suelen hacer los gobiernos liberales que se manejan en el discurso político con el sistema de la zanahoria y el burro. Siempre te dicen: hay que sacrificarse ahora porque después nos va a ir mejor. Hay que seguir ajustando ahora para que después nos vaya mejor, y uno después termina, cuando uno mira las experiencias históricas, esas ideas de ajuste, más ajuste, siempre el ajuste es insuficiente. Prepárense porque una vez que pasen las elecciones de octubre, el gobierno va a decir: ¿saben qué? Y ahora un poco más de dunga, o sea, un poco más de ajuste porque no fue suficiente, porque tenemos que seguir ajustando. El truco discursivo del gobierno de Milei es que antes los gobiernos presentaban el ajuste como un sacrificio. El gobierno de Milei te lo presenta como algo bueno. Ha demonizado tanto al Estado, a los empleados públicos y a todo lo que tenga que ver con el Estado que funciona, que lo han convertido en algo a cortar, a maltratar, a destruir, como dice Milei, la encarnación del maligno en la tierra. Claro, pero este discurso funciona bien cuando uno no escucha otras teorías, o por lo menos cuando no se topa con la realidad. Cuando vos te decís: pero el Estado es el Garraham, y vas a romper el Garraham, el Estado son las universidades públicas y vas a romper las universidades públicas, el Estado son las jubilaciones y vas a pagarle menos a las jubilaciones. Uno dice: bueno, ¿quién puede creer en estas cosas? Enseguida les voy a estar leyendo un artículo que publicó The Guardian, el periódico británico, porque lo que están descubriendo es que hoy por hoy, uno dice: bueno, ¿quiénes puede creer estas pelotudeces? Bueno, es un mínimo de gente, no, un tercio de la población. En Inglaterra, se supone un país que no tiene los problemas de educación que tiene la Argentina, un tercio de la población británica cree en las teorías conspirativas. Una cuarta parte de la población cree que el COVID fue una farsa. Un tercio de los encuestados cree que las ciudades de 15 minutos, ¿qué es una ciudad de 15 minutos? Es estimular que la gente camine para que baje la epidemia de obesidad. Bueno, un tercio de la población en Gran Bretaña cree que esto es una excusa para tenerlos controlados a través de cámaras de seguridad. Miren el nivel de delirio en el que estamos entrando. Enseguida vamos a estar hablando de... Pero ¿qué es lo que tiene en común todo esto? Que esta gente que cree en estas cosas solo se realimenta de lugares donde le dicen estas cosas, no de medios de comunicación tradicionales, sino en general de páginas web o redes que difunden cosas que no tienen ningún tipo de chequeo. O sea, nosotros, si mentimos, si insultamos, si carajeamos, tenemos que responder por la mentira con nuestro patrimonio. Ya no es como antes, que por calumnias e injurias podías ir preso, pero hoy por hoy, si yo digo que tal o cual persona es un corrupto, un chorro, un pedófilo, tengo que responder con mi patrimonio a través de un juicio civil. La verdad es que cuando vos tenés una red social y sos un anónimo, no respondés por nada, podés putear y carajear a cualquiera, total, nadie garpa eso. Entonces, ahí la gente que se alimenta de esos anónimos que mienten son los que terminan creyendo estas cosas y terminan creyendo que en serio el poder adquisitivo de los jubilados mejoró. Así, la idea del Estado benefactor, un Estado paternalista, que como si fuese un Dios todopoderoso debería proveernos de todo lo que necesitamos. Lo que eluden en este tipo de afirmación es quien genera la riqueza y los recursos. En primer lugar, es el sector privado, y para que el Estado los provea, debería robárselos mediante impuestos y burocracias, sacrificando el crecimiento económico, que debe ser lo que debe estar pensando la... Bueno, ahí lo tienen a Milei ayer en la Derecha Fest, insistiendo con esta idea del Estado benefactor, que todo se convierte en el discurso de Milei en una caricatura, ¿sí?
¿sí? Porque no es que veníamos del comunismo, veníamos del Estado, de una idea de Estado presente apenas para algunas cosas en un gobierno de peronismo pobre, peronismo decadente post-pandemia. No veníamos del comunismo. El problema es que el peronismo se sobrevendió y desestimó el daño que podía generar el anabólico de la impresión monetaria solo para salir de la crisis. La idea del albertismo fue, bueno, imprimamos como hacen los países centrales del mundo, total, de esta manera mantenemos en algo la economía funcionando y efectivamente, contra todos los pronósticos, después de una caída de 10 puntos durante la pandemia, la economía argentina rebotó en 11 puntos y estuvo bien. Sí, estuvo bien haberlo hecho. El problema es que lo que no se dieron cuenta es que la Argentina no era un país europeo que podía emitir, sino que era un país que ya venía detrás con una inflación creciente y la emisión monetaria, ese anabólico al consumo, terminó generando que la inflación se disparara. Ahora habría que haber revisado si el plan previaje sirvió realmente para lo que se decía o si fue una emisión desenfrenada para que los operadores turísticos cobraran una fortuna, aprovechando el dólar caro que había en ese momento, le cobraran caro a los argentinos y encima después votaran a Milei porque decían, no, ¿sabe qué? El problema acá es la inflación. Ahí están ahora también los operadores turísticos diciendo, ¿y ahora quién viene a Argentina con el dólar barato? Estas son las tragedias que tiene este país, donde los descontentos con un modelo económico terminan votando otro modelo económico que finalmente los termina traicionando. Pero la lógica pendular de que el enojo a Milei va a llevar otra vez al peronismo me parece que todavía no está lo suficientemente consolidada. Hay que ver qué pasa en estos 3 meses de Milei, porque Milei insiste en que va todo bárbaro, pero por lo bajo están tirando toda la carne al asador para que el dólar no se dispare y hay que ver por cuánto tiempo lo pueden sostener. La tengo en línea Miriam Bregman. Miriam, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gato. Bueno, la verdad que yo no salgo a mi asombro, porque en 41 años de democracia nunca se vio, ni con Menem, semejante intromisión. Sí, te remite a esas cosas donde desde acá le llevaban ositos a los kelpers. Sí, claro. O Menem decía que teníamos relaciones carnales con Estados Unidos, pero esto es como muy explícito. Exacto. Y como bien explicabas vos, muy abarcativo, porque no deja un tema por meterse, Gato. Habla de la causa que la llevó a prisión a Cristina Fernández de Kirchner y demuestra que Estados Unidos estuvo por detrás. Vos siempre lo citás al doctor Slokar. Sí. Yo hice un estudio sobre esos artículos del Código Penal y efectivamente se terminan promulgando 6 días antes de la masacre de Puente Pueyrredón. Es decir, cuando el país estaba en una crisis social enorme, Estados Unidos ya tenía la visión de que había determinadas cosas que en el Código Penal tenían que estar penadas a perpetuidad, para que esos funcionarios públicos no volviesen a ser parte del Estado. Es decir, una visión muy grande de cómo querían reorganizar el país, ¿no? Uh-huh. Creo que todo el periodo de movilización popular que hubo en ese momento los asustó mucho, y ellos estaban operando fuertemente en nuestro país y ahora se vuelve a ratificar. Lo vimos con Marcos Rubio el 21 de marzo, 2-3 meses antes que la Corte Suprema se pronuncie, diciendo que Cristina Kirchner está condenada y no puede entrar a Estados Unidos. Es decir, ellos ya sabían la condena iba a ser, ya sabía. Después está todo el tema constitucional, Gato, que es muy grave. También, sí, dicen 23, se olvidan de la ciudad de Buenos Aires como un territorio autónomo, porque evidentemente se saltean o les molesta la Constitución del 94, cuando Estados Unidos pujaba porque las provincias pudiesen negociar en forma autónoma, porque les era más fácil en un proceso de privatizaciones, de saqueo, con toda la discusión de YPF, directamente ir provincia por provincia, porque el país pierde capacidad de negociación, de planteo frente a países poderosos. Pero ahora eso le molesta porque dice, se me metió China con el mismo argumento. China me hace acuerdos con las provincias. Entonces, lo que en un momento ellos pujaban por incorporar a la legislación argentina, ahora les molesta ante el surgimiento de otra potencia que al menos en el terreno comercial les empieza a competir. Pero así como no estaba bien cuando se metían antes, tampoco está bien como se meten ahora. Es decir, él no tiene por qué opinar sobre el sistema
federal o constitucional que tiene organizado el país. Y después, bueno, el sumum de la injerencia me parece a mí que queda deschavado cuando dicen que hablan con Santiago Caputo, que ni siquiera es funcionario. ¿Y él por qué habla con alguien de nuestro país que no es funcionario y lo nombra ante su propio Estado, ¿no? Porque él estaba rindiendo cuentas ante su propio Estado. Exacto. Bueno, bien vos marcás en ese tuit que hiciste una muy buena síntesis ayer con postdata. ¿Por qué lo nombra Caputo a Santiago Caputo si no es funcionario? Y yo te diría algo más. Habría que ahora sí que hay que profundizar todo el tema del avión, de las valijas y algunas otras cositas más que tal vez no conozcamos, ¿no? Puede ser que tengan una preocupación, al menos lo que está delatando es que tienen un diálogo directo con personas de nuestro país que no son los canales, más allá de la vergüenza que sean los propios canales, ¿no? Sí. Que no son los canales habituales, así que creo que acá el Congreso, si no estuviese todo el mundo de vacaciones, tendría que reunirse en forma inmediata, rechazar esta injerencia imperialista. Nuestro país no puede aceptar un minuto que este sea el trato, esa persona no puede ser embajador de Estados Unidos en nuestro país, tiene que rechazarse, más allá digo de los formalismos que hay en la aceptación o no que el propio derecho internacional regula de cómo se debe aceptar un embajador en un país. Acá nadie puede quedar por fuera, esto tiene que ser un rechazo inmediato y creo que es una buena oportunidad para llamar una amplia movilización, Gato, rechazando esto y rechazando el acuerdo con el fondo que lo estamos pagando con el vaciamiento del Garraham, lo estamos pagando con el cierre de vialidad. Eso tiene toda una explicación y se llama que están juntando dólares como sea, hasta debajo del colchón literalmente, para dárselos al Fondo Monetario. Estados Unidos está sumamente preocupado por eso, está preocupado porque ve que Javier Milei empieza a tener movilizaciones profundas en su contra, bueno, que la sociedad no ampara. Miriam, discúlpame, pero en ese punto es importante, discúlpame que te interrumpa, pero hay que ir marcando. En ese punto, viste que hasta se meten con la prisión domiciliaria de la expresidenta. Dice, pero ¿cómo? ¿La prisión domiciliaria? ¿Qué son esos movimientos kirchneristas de movilización? Más preocupado, dice, por eso, y la izquierda, otro problema para la Argentina. Todo lo que sea movilización popular lo ponen como un peligro. Y ahí está, Miriam, lo estoy pensando en este momento, a ver si estás de acuerdo, también la intromisión de Estados Unidos con todo lo que está haciendo Patricia Bullrich para la represión y para poner a la fuerza de seguridad como la policía de persecución política del régimen. Exacto, y por eso nadie la toca, Gato. Ahí ves la relación de la política de Patricia Bullrich, porque el Poder Judicial no se anima. La actuación del juzgado de San Isidro extremadamente dura y llamativa alrededor del escrache de la casa de Spert, que en otro caso hubiese sido una anécdota más de tantos escraches que hubo en la Argentina. Ahí tenés otro ejemplo, Sandra Arroyo Salgado, que tiene, se dice históricamente, una línea, ¿no?, con ciertos espías y Estados Unidos. Y ahora la introducción, Gato, que hay que... Claro, que hay que mencionarlo permanentemente, de esta categoría de que toda cuestión de movilización, de reclamo, es tildada de terrorista. Eso es lo que viene, hay que alertarlo desde ahora, no dejarse asustar, no dejarse correr. Cuando empiezan a calificar a las movilizaciones populares, sean de las características que sean, de terroristas, es porque se va a un endurecimiento y a un cercenamiento profundo de las libertades democráticas. Esto está pasando en Francia, donde en todas las movilizaciones se ponen este tipo de acusaciones y terminan. Yo tengo un compañero que terminó procesado, un trabajador ferroviario, por hacer un tuit. Es decir, ojo con eso, porque a veces mezclan todo, entonces empiezan a mezclar tal o cual hecho. Yo siempre igual digo cuando doy clases en la facultad que nunca les parece un atentado terrorista el bombardeo del 55 a Plaza de Mayo. Ese nunca les parece un atentado contra la población civil, no les parece un crimen de lesa humanidad. Pero siempre lo pongo como ejemplo para mostrarle cómo hay algunos hechos que producen este tipo de calificaciones tan graves y otros hechos que no. Entonces, creo que hay que discutir, que es el momento de cuestionar esta atadura con el Fondo Monetario que nos trajo precisamente después del bombardeo de Plaza de Mayo del 55, vino la atadura al Fondo Monetario y con la dictadura militar vino la deuda profunda, ¿no?, que saltó de $7.000 millones a casi 50.000. Entonces,
si no cuestionamos esas cosas de fondo, estos personajes van cobrando cada vez más valor y encuentran títeres como el que tenemos hoy en el gobierno para hacer esto. Así que espero que todas las organizaciones sindicales, sociales, en el día de hoy estén discutiendo cómo hacemos una gran movilización de rechazo y le damos una señal al mundo de que en Argentina no estamos arrodillados, que eso es un problema de Javier Milei. Es una muy buena idea esto de la movilización, una gran movilización popular, es una muy buena idea. Miriam, buen día. Ariel Sac te saluda. Yo creo que hay que hacer un ejercicio, que no podemos evitar hacer este ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si en el día de ayer algún kirchnerista o algún militante de la izquierda tuiteaba lo mismo que tuitearon los libertarios sobre el Congreso, pero en relación a la derecha Fest? Terroristas. Claro, ya te lo digo, te lo digo, atentado a la democracia, terroristas, artículo 213 bis, que es el que pusieron en el caso del escrache de Spert, que es cuando vos conformás una asociación directamente para realizar una serie indeterminada de delitos que atenten e inciten a la violencia. Todo eso es lo que hubiesen dicho, y la preocupación de la izquierda, ¿no? A mí yo no lo puedo tomar alegremente que el embajador de Estados Unidos esté diciendo en el Senado, me preocupa la izquierda de Argentina, porque ¿qué viene mañana? Me empezaron a escuchar los teléfonos, esta conversación está siendo grabada. ¿Qué viene ahora? ¿Empiezan a florecer causas judiciales o a renacer otras? Total. Ahora, yo quiero detenerme en esto, reitero una vez más, esto de terrorismo, es lo que Sandra Arroyo Salgado fue la punta de lanza y ahora está muy bien explicado, no dejemos pasar esto. Sandra Arroyo Salgado fue, cabeza de playa para lo que ahora la Melas amplía y dice que están preocupados, no dejemos pasar esto, Miriam. No, porque además ahí apuntan las reformas de Patricia Bullrich, los allanamientos en cadena, todo lo que ella logró y que lamentablemente, Gato, esto hay que decirle, en el Senado salió con amplia mayoría. Yo no sé esos senadores cómo pueden pensar a esta altura, después de un año y medio, senadores peronistas, radicales, todo, que dándole atribuciones a Patricia Bullrich, ella lo que busca es combatir supuestamente la inseguridad. Ella busca represión para el pueblo, saqueo para el pueblo. Patricia Bullrich vive en otro planeta, no le importa nada más que romperle la cabeza a todo trabajador, trabajadora que salga a protestar, a los jubilados. Entonces acá hay que revisar un montón de cuestiones, porque ella sí tiene claro qué busca, ella tiene muy claro y así empieza a actuar la justicia. Lo que dijo la doctora Arroyo Salgado de que había finalidad terrorista en un escrache en la casa de Spert, te puede gustar más o menos el escrache, pero finalidad terrorista, o sea, es ponerle unos calificativos para que las personas no puedan ser liberadas, que es lo mismo que este señor Lamelas dice de Cristina Fernández de Kirchner, no tiene por qué ser liberada. Yo no puedo mirar eso como, bueno, se lo hacen a otro opositor político, se lo hacen a Cristina Fernández de Kirchner, que yo no tengo nada que ver, entonces a mí no me involucra. Yo tengo que mirar que están yendo a un profundo cambio de régimen, volviéndolo absolutamente antidemocrático. Uno no tiene que protestar cuando le toca a uno. Hay que protestar cuando uno ve las señales de lo que está pasando. Sí, totalmente de acuerdo. Miriam, gracias, como siempre, clarísima, Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, saludos. Bueno, Miriam Bregman, clarísima, poniendo realmente blanco sobre negro, y atenti con esto. Lo que dice Miriam, lo que dice Lamelas, que Sandra Arroyo Salgado ya lo empezó a poner, y que ahora, después de lo que dice Lamelas, queda en evidencia, quedan al descubierto por qué lo hacen, porque van a apuntar contra toda movilización. Estados Unidos lo dice, estamos preocupados. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que dice? De los movimientos kirchneristas, antikirchneristas. Dice, estamos preocupados. ¿Qué es esto de estos movimientos en torno a la casa de Cristina Kirchner, que debería estar en una cárcel común? Dice el embajador. Dice, está en prisión domiciliaria gracias a algún favoritismo político. Desde todo punto de vista es escandaloso, peligroso, pero a la vez es clarificador, porque los exhibe a todos y los expone y deja al descubierto quién manda en la República Argentina en este momento. Lamentablemente. Siguen todo lo que Estados Unidos le indica y lo que manda sobre todo a la justicia argentina.
Estoy yendo a la marcha por nuestro país, en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma, estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 ¡Libre! ¡Libre! Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo, que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni